Buenos días, mi nombre es Juan José López Mayán y hoy voy a hablar sobre la determinación y caracterización de nanopartículas metálicas. Antes de nada, como se trata del primer workshop de IMATUS, me gustaría presentar mi grupo de investigación para quien no lo conozca. Nosotros somos el grupo de elementos traza, espectroscopía y especiación y estamos en la Facultad de Química, en el Departamento de Química Analítica. Somos un grupo de referencia consolidado en la Xunta de Galicia con diversos proyectos de licenciatura, trabajos fin de máster, grado, comunicaciones a congresos, más de 40 tesis publicadas, entre otras cosas. Los últimos proyectos del grupo en el que trabajo tratan sobre la determinación y caracterización de nanopartículas en todo su ciclo de vida y en diversas matrices, como pueden ser productos de la acuicultura, en el proyecto Nanocultura o Acuinano, o en aguas residuales en el Nanoaqua. Recientemente hemos adquirido otro nuevo proyecto y en el grupo de investigación disponemos de diversos equipos para la determinación de elementos traza, así como de nanopartículas metálicas. En este caso se muestra el plasma de acoplamiento inductivo acoplado a espectrometría de emisión atómica. Para ello, las muestras tienen que ser sometidas a un procedimiento de tratamiento de la muestra y con esta técnica, una técnica multielemental en la que podemos determinar casi todos los analitos de la tabla periódica. Los que más determinamos normalmente son los que se muestran en un círculo. En diversas matrices en las que estudiamos pueden incluirse el agua, sedimentos, organismos marinos o matrices biológicas. La técnica con la que yo trabajo la técnica con la que trabajo es el plasma de acoplamiento inductivo acoplado a espectrometría de masas. Esta puede trabajar en modo ablación láser acoplado a ICP masas para la determinación de muestras sólidas, en modo single cell ICP masas para la determinación de las nanopartículas internalizadas en las células, o en modo single particle ICP masas para la detección de las nanopartículas metálicas mediante ICP masas. Esta técnica puede trabajar en modos tiene celdas de colisión y reacción para la eliminación de las interferencias, y el ICP masas, el otro que tenemos, el 300X, nos permite trabajar acoplados a cromatografía líquida de alta resolución para la determinación, para la especiación de analitos. Las nanopartículas metálicas más estudiadas en nuestro grupo de investigación son las nanopartículas de plata, las de dióxido de zinc y las nanopartículas de dióxido de titanio, en diversas matrices como pueden ser pescados, algas, mejillones, surimi, incluso en telas y cremas cosméticas. Single Particle ICP masas opera de forma que, reduciendo los tamaños de adquisición al orden de microsegundos y milisegundos y una correcta dilución de la muestra, nos permite distinguir la señal continua correspondiente al analito disuelto con respecto a la señal transistoria correspondiente a cada nanopartícula. De forma muy simplificada, cada pulso, cada evento de nanopartícula corresponde a una nanopartícula, y a mayor concentración de pulsos, mayor será la concentración de partículas. Y cuanto más intensos sean los pulsos en single particle ICP masas, mayor será el tamaño que nos aporte el tamaño de esa nanopartícula. Además, a la izquierda se muestra la celda de ablación láser, la cual empleamos para la determinación de metales en muestras sólidas, introduciendo normalmente las muestras sobre un soporte, o el modo de single cell, que nos permite la determinación de las nanopartículas internalizadas en cada célula, simplemente operando con un nebulizador específico para esta técnica. Las nanopartículas de dióxido de titanio y las nanopartículas de plata son ampliamente empleadas en las últimas décadas y debido a sus propiedades novedosas, y por tanto tienen diversos campos de aplicación y por tanto una constante emisión al medio ambiente, donde pueden interaccionar con organismos marinos. Existen estudios que indican la posible toxicidad de las mismas. De hecho, la EFSA acaba de prohibir el dióxido de titanio como aditivo alimentario y, por tanto, de ahí nace el proyecto en el que estoy trabajando, el proyecto Nanoculture, que consiste en la administración de nanopartículas de dióxido de titanio y nanopartículas de plata a matrices de la acuicultura, a productos de la acuicultura, para determinar su presencia en estos productos y su emisión al medio marino. Los objetivos del proyecto son avanzar en el conocimiento, la evaluación de riesgos y mitigación de su presencia medioambiental, y consiste en estudios de bioacumulación de 3 tipos de partículas, uno de plata y 2 de titanio, en muestras de algas rojas expuestas a diferentes concentraciones de nanopartículas durante un tiempo de exposición
variado, en algas verdes, en rodaballos y en mejillones. Algunas de las tareas que se llevaron a cabo en este proyecto en el grupo de investigación fueron la determinación del contenido total de la plata y el titanio mediante ICP masas, el contenido de las nanopartículas de dióxido de titanio y plata empleando el modo single particle ICP masas y su comparación con técnicas de microscopía electrónica, de transmisión y de barrido. Y el último paso es el estudio de la biodisponibilidad de estas nanopartículas de dióxido de titanio y plata presentes en los productos de la acuicultura. Para la determinación del contenido total, mediante ICP masas, para las muestras, para los productos de agricultura, para la determinación del contenido tanto de plata como de titanio, las muestras fueron sometidas a energía microondas para su digestión y análisis mediante ICP masas. De forma general, se encontró que la mayor concentración del contenido total y plata fue encontrado en las algas y la menor en los mejillones. Y también se observó que el rodaballo solo acumula plata y titanio en su hígado y que el titanio es excretado a través de las heces. Para la determinación de las nanopartículas de titanio y plata, mediante single particle, es necesario un previo paso de extracción de estas nanopartículas de la matriz. Para ello, esta extracción no debe cambiar ni el tamaño ni la forma de las nanopartículas y fueron desarrolladas diferentes metodologías en función de la partícula y la especie en el grupo de investigación. En el caso del rodaballo y el mejillón, la extracción fue una extracción enzimática con pancreatina lipasa y sometida a una incubación overnight. En el caso de la extracción de las nanopartículas de dióxido de titanio de las algas, se optimizó el procedimiento de extracción, una extracción alcalina, empleando hidróxido de tetrametilamonio y mediante energía de ultrasonidos. En el caso de las nanopartículas de plata en las algas, la extracción fue optimizada empleando una mezcla de enzimas vegetales con ayuda de energía de ultrasonidos y incubación. Finalmente, todos los estratos han sido filtrados con filtros de 5 micrómetros y analizados mediante single particle ICP masas. De forma general, se encontró que las mayores concentraciones de nanopartículas fueron encontradas para dióxido de titanio y para plata en las algas otra vez, y no se encontraron nanopartículas de dióxido de titanio ni plata en el rodaballo. Se muestra a modo de ejemplo en la izquierda la concentración de partículas para las algas y se ve cómo aumenta esta con el tiempo de exposición a 1 miligramo litro de nanopartículas de 5 nanómetros de dióxido de titanio. Además, con single particle también nos permite determinar los tamaños de las nanopartículas metálicas, como se observa en el histograma de la derecha. Para comparar los resultados de single particle ICP masas, empleamos la microscopía electrónica de transmisión y de barrido, pero para ello es necesario limpiar los estratos empleando filtros Amicon con diversas etapas de limpieza, con agua ultrapura, peróxido de hidrógeno. Una vez limpios, se depositan a las rejillas de microscopía y se analizan por microscopía electrónica de transmisión. En esta diapositiva se muestran algunas de las partículas encontradas y en el EDX se observa que son de dióxido de titanio. También se determinó por microscopía TEM y STEM las nanopartículas de plata. Se observó que no había cambios ni en el tamaño ni en la forma después del procedimiento de extracción. La última parte en la que estamos trabajando en el proyecto es la biodisponibilidad de las nanopartículas de dióxido de titanio y plata presentes en los productos de la agricultura. Todas las muestras del proyecto que contenían nanopartículas de plata, en las que se determinaron nanopartículas de plata, fueron sometidas a una digestión in vitro gastrointestinal. En un primer paso, la digestión gástrica con adición de pepsina se incubó y se realizó a posterior la digestión intestinal con pancreatina y taurocolato sódico. La fracción bioaccesible es llevada al transporte celular en una monocapa de células CACO2 y se puede determinar midiendo mediante single particle ICP masas la concentración en apical y en basal y determinar así cuánto es el porcentaje de nanopartículas que atravesan el torrente sanguíneo. Y eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y si tenéis alguna pregunta, muchas gracias.
Hola, moitas gracias. Quería preguntar, por curiosidade, a comparación entre os tamaños, a distribución de tamaños obtida entre single particle e ICP masas e a TEM, como é? Pois normalmente comparamos os tamaños empleando en TEM un software para o conteo de nanopartículas. Contando o tamaño que teñen as nanopartículas por TEM, podemos facer un promedio dos tamaños medios e o equipo single particle ICP masas danos o tamaño medio e o tamaño máis frecuente, entonces podemos comparar o tamaño medio de TEM e de single particle. Pero, e como dan a comparación? Tamaño medio e dispersión? Como, perdón? Como de precisa é... Canto é o Pois acrílico? en single particle medimos toda a mostra, en TEM medimos sobre 200 partículas de forma estimada. Xa, pero... Sí. Sí, claro, sí. Pois en TEM, por exemplo, estábamos dando en single particle 50 nanómetros as de 5 porque estaban aglomeradas, en TEM estaban entre 50 e 60. Preguntas? Claro, curiosidade mínima, como dices partículas metálicas, claro, yo la plata la veo como metal, pero no sé ti, el óxido de titanio, ¿qué conductividad tiene? ¿Recuerdas o no? No. Mira, ¿y las partículas de plata las sintetizáis vosotros o No, las como es un compráis? proyecto europeo, trabajamos con diversos partners y entonces estas son sintetizadas en la Universidad de Vigo. Y esas partículas se oxidan. Sí, bueno, creo que hicieron cinéticas de estabilidad de las partículas, tanto para plata como para titanio. Además están recubiertas con polímero, entonces a priori son estables. Son estables. Y ya también una curiosidad, para hacer las medidas con las algas y con el pescado, Sí. ¿qué cogéis? ¿Trocitos de carne o...? Claro, normalmente lo que hacemos ¿Qué tamaños? para la determinación del total y de las nanopartículas, lo que hacemos es triturar la muestra y homogenizarla. ¿Y cómo la trituráis? Manualmente. Entonces, cuando tienes la muestra totalmente homogenizada, coges una porción y por triplicado haces el digerido ácido y determinas la concentración total, o por triplicado haces la extracción enzimática o básica y obtienes el contenido de las nanopartículas. Yo simplemente una curiosidad, porque el equipo entiendo que mide número de partículas, no... Y concentración y el contenido disuelto. Sí. Al medir partícula a partícula, sí que riesgo hay de que vayan dos partículas y la considere una. Eso es un, claro, eso es un tienes riesgo. que tener muy en cuenta que tienes que tener la muestra muy diluida para no tener dobles eventos y que en vez de una partícula te esté contando dos en un spike. Sí, y esa concentración más o menos de trabajo habitual, porque ¿cuál es el intervalo óptimo más o menos? Si sabes, de mínimo y máximo. Normalmente nosotros trabajamos con spikes entre 1000 y 3000. A menos spikes tienes la muestra muy poco concentrada y a más spikes tienes la muestra muy concentrada y tienes riesgos de sufrir dobles eventos. Además, en el histograma puedes observar si tienes dobles eventos. E incluso con el disuelto. Cuanto más te aumente el disuelto, tienes, a mayor cantidad de disuelto, ves menor concentración de partículas. Entonces las partículas más pequeñitas las estás perdiendo en el disuelto. No sé si hay... Un poco la limitación que tiene la técnica es un poco lo que acaba de comentar Juan. Hay un rango de tamaños, de número de nanopartículas para que el equipo le dé tiempo a contar perfectamente cada una de ellas. Por debajo aumenta el iónico y el iónico nos empeora el límite de detección en tamaño. Y lo que decía, perdemos las nanopartículas más pequeñas. Y por encima se corre el riesgo, dependiendo de la naturaleza de la nanopartícula, de tener dobles o triples eventos. Entonces hay que jugar ahí y en algunos casos limpiar el extracto, eliminar el iónico para poder poner más cantidad de muestra en el caso de que la concentración sea más baja y que no nos empeore el iónico el límite de detección en tamaño. Bueno, un poco es una técnica que hay que dedicarle bastante tiempo a cada uno de los tipos de muestras. Pues nada más, muchas gracias. Gracias.